periodísticos. Estoy mirando un tuit de Felicitas Bonavita, conductora en nuestro programa en la televisión pública, brillante profesional, que vive en La Pampa y es de las pocas personas en esta profesión que consigue hacer pie permanentemente en la ciudad de Buenos Aires. Felicitas puso un tuit en el que dice: fíjate qué ocurre cuando Larreta sale de la calidez que le ofrecen los micrófonos porteños. En La Pampa le preguntaron por Favaloro y prefirió no responder. El diálogo es este. La historia lo ubica en un episodio muy puntual con alguien muy conocido para la provincia de La Pampa, que es el médico Favaloro. Que terminó. No tengo absolutamente nada que ver con eso, no estoy para esa pregunta, no tengo absolutamente nada que ver con eso. Está bien, digo, más allá de... No tengo absolutamente nada que ver con eso es lo que tengo que decir. Bien. Está en línea el periodista que quiso hablar con Larreta de este tema, que Larreta por supuesto quiere que quede escondido y no puede hablar. Pero es bien claro lo que dice Felicitas. Salen del amparo de La Nación Más, de la mafia de Clarín, TN, etcétera, y se pierden, porque no puede responder nada. Si también se le puede preguntar, óigame, ¿me puede dar la dirección de una de las 54 escuelas que usted dice un día que construyó? Es lo mismo que decirle pedazo de mentiroso. Bueno, está en línea el periodista que quiso hablar del tema Favaloro con Rodríguez Larreta. Está Walter Goñi, director periodístico de El Diario de La Pampa. Walter, un gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo le va? El gusto es mío, un enorme placer hablar con usted. Contanos un poco cómo fue el episodio. Mire, el día anterior nosotros, sabiendo de la visita de Rodríguez Larreta y el desembarco de todo el macrismo porteño en La Pampa para incidir en la elección y para apoyar a sus candidatos locales, publicamos un poco la historia de este vínculo de Larreta con lo que le pasó al médico René Favaloro, que increíblemente en algunos sectores todavía sigue siendo, parece, una historia desconocida. Creo que también tiene que ver con que en este último tiempo se ha tratado de invisibilizar esa historia. Entonces, la rescatamos, la publicamos, y habíamos tramitado una nota con él independientemente de las conferencias de prensa y de los actos que hizo. Él aceptó la entrevista, fue una entrevista exclusiva que tuvimos en un hotel de acá de la ciudad. Le tengo que decir que fue también una entrevista distendida, digo que se hizo sin condicionamientos, fue a una agenda abierta, y me sorprendió que él creyera que no le íbamos a preguntar de esta historia. Fue una pregunta que guardé para el final, y doblemente sorprendido estuve que no tuviera una respuesta, ¿no? Porque los dirigentes políticos nos tienen acostumbrados a tener respuesta para casi todas las cosas. Y la distensión de la entrevista y su buen ánimo terminó con un ceño fruncido y un poco, creo que enojado, ¿no? por la consulta. Claro. El tiempo transcurrido ya de la entrevista, la intervención de su agente de prensa y demás, le puso punto final a la entrevista. Pero bueno, fundamentalmente la verdad le tengo que decir que me sorprendió que no tuviera una respuesta más. Walter, muchas gracias, tanto por el intento periodístico valioso como por charlar ahora con nosotros. Me voy a quedar contando un poquito de lo que motivaba esa pregunta suya, Walter. Un gran abrazo. Bien, le mando un abrazo, Víctor, muchas gracias. Walter Goñi, director periodístico del Diario La Pampa. Ayer cara a cara con Rodríguez Larreta le plantea el tema Favaloro. Favaloro escribió con Larreta en el PAMI, escribió Favaloro: el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, creo desde el año 94-95, era 1.900.000 pesos. Lo hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían. La frase fue escrita en una carta que es pública por el doctor René Favaloro, donde aludía a las supuestas prácticas de Rodríguez Larreta al frente del PAMI. Poco después, frustrado y agobiado por la situación, tomó la drástica decisión de quitarse la vida.
¿Y por qué Horacio Rodríguez Larreta estaba de visita en La Pampa? Esa provincia se ha transformado en la madre de todas las batallas electorales, teniendo en cuenta que se renuevan senadores allí y que por el porcentaje de población que tiene, conquistar pocos votos significa un alto porcentaje y un número clave para poder controlar el Senado de la Nación, que es el objetivo que se plantean tanto el oficialismo como la oposición en este momento. ¿Será clave seguir? Era impresionante la carta de Favaloro, Alan. Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema, deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda. La situación actual de la fundación es desesperante. Millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir no hay camas disponibles. Nuestro juramento médico lo impide, decía en esa carta, en la cual hablaba de las prácticas corruptas de ese PAMI, que lo estaba arrastrando a la muerte. En 1999, el entonces presidente de la Rúa designó a Rodríguez Larreta como interventor del PAMI. Rodríguez Larreta y su equipo de colaboradores, entre los que estaba, ¿sabe quién? ¿Quién adivina ahí? No, Ajá, no sé. María Eugenia Vidal. Mira. Rodríguez Larreta tenía María Eugenia Vidal. El mismo equipo. Los mismos que ahora están hablando permanentemente de política. Favaloro fue víctima del nuevo régimen político instalado en la Argentina y no lo ocultó. Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la corta o a la larga te lo hacen pagar. Bueno, mucho más extensa todavía la carta, que era, por otra parte, un grito contra el neoliberalismo. El grito más desgarrador de aquellos años contra el neoliberalismo era del doctor Favaloro. Ayer, este fue el comienzo del recuerdo de este episodio, el periodista Walter Goñi, director del diario La Pampa, en esta visita que hizo Larreta a La Pampa, quiso hablar de ese tema. Por supuesto, Larreta, desprotegido de los canales de televisión corruptos del periodismo de la Argentina hoy día, se negó a hablar. Hay que decirle a Bullrich que sí es cierto que hay gente que se borra, pero que justamente no es Cristina Kirchner. Ayer Larreta se borró. Pero enseguida los voy a leer a los de las redes. Déjame que me quede un poco ahora con lo que pasó con Rodríguez Larreta, que de repente empieza a salir, porque Rodríguez Larreta quiere ser presidente. Es cierto que la oposición tiene varios candidatos, él está entre ellos. Van marcando el terreno. Patricia Bullrich se sacó una foto con Morales, dijo que lo bancaría Morales que la bancaría Patricia. Bueno, en fin, falta un montón todavía para 2023. Pero en esta rareza de verlo a Larreta, por ejemplo, en La Pampa, ocurren cosas, como que, por ejemplo, y como que brinda alguna entrevista a un medio de comunicación y cuando la entrevista va terminando y le hace una pregunta que no le gusta, bueno, levanta campamento y se va visiblemente molesto. Esto es lo que nos cuentan los colegas, ¿no? ¿Qué le preguntaron a Larreta? Él estaba hablando del kirchnerismo, criticando al kirchnerismo, ¿no? Y de repente el periodista le quiere preguntar por la figura de Favaloro. ¿Saben ustedes? Favaloro tiene parte de su vida aquí en La Pampa, ¿no? Como médico rural, así que era una pregunta por demás de pertinente. Y enseguida voy a repasar un poquito cómo fue la historia con el PAMI, cómo vincula a Favaloro con Larreta para aquellos desprevenidos. Pero escuché lo que respondía, escuché la pregunta y lo que respondía brevemente Larreta para salir del paso. La historia lo ubica en un episodio muy puntual con alguien muy conocido para la provincia de La Pampa, que es el médico Favaloro. Que terminó... No tengo absolutamente nada que ver con eso, no estoy para eso. No tengo pero, absolutamente nada que ver con eso. Está bien, digo, más allá... No tengo absolutamente nada que ver con eso, eso es lo que tengo que decir. Bien. No estoy para esa pregunta. Se terminó ahí, no hay ningún intento siquiera de referirse al tema. El sábado 29 de julio del año 2000, en horas de la tarde, René Favaloro tomó la drástica decisión de quitarse la vida con un disparo al corazón. La historia la tenemos todos presentes. Antes había escrito 7 cartas que dejó en su departamento del barrio de Palermo. Allí había mensajes dirigidos a amigos, a familiares, a colegas, y uno en particular iba dirigido a las autoridades. Favaloro dejaba bastante en claro que una de las principales razones que lo llevaban a tomar esta decisión era la situación financiera de su fundación, que era
crítica desde hace tiempo, y él lo venía manifestando y venía pidiendo ayuda, y la imposibilidad de cobrar las deudas que tenían con ella diferentes organismos. Y entre esos organismos estaba el PAMI, que en ese momento era dirigido por un triunvirato que estaba integrado por también Horacio Rodríguez Larreta. Ahí había una joven, María Eugenia Vidal, también, acompañándolo, titular del área de recursos humanos. Un día antes de tomar esta decisión, Favaloro había enviado una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa, en donde le confesaba estar desesperado y solicitaba que intercediera ante empresarios para poder obtener fondos. En una de las cartas, el médico sostenía sobre el PAMI: el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, creo que del año 94, 95, de casi 2 millones de pesos. La hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían. Bueno, es grave lo que Favaloro dice en esas líneas. Sostenía además que haberse negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos como consecuencia, jamás dimos un solo peso de retorno. ¿Quién le pedía retornos en el PAMI a Favaloro? Es una pregunta que no tiene respuesta por ahora. Lo cierto era que el PAMI le adeudaba unas 195 facturas de los años 93 al 95. Víctor Alderetti había sido titular del PAMI durante el menemismo, durante esos años, ni siquiera le recibía las facturas. Luego, con la llegada de la Rúa, Favaloro cree que la situación puede cambiar y nombran allí a un triunvirato en donde estaba Ángel Toñeto, Cecilia Felgueras y Horacio Rodríguez Larreta. Allí también estaba, como les decía, María Eugenia Vidal como asesora de recursos humanos del PAMI. Vuelvo a las palabras de Favaloro. En este último tiempo me transformé en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir. En otro de los escritos, Favaloro detalla que en estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. En la carta dirigida a sus familiares, Favaloro se despedía así: en la fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara. La situación que vivía Favaloro era verdaderamente acuciante. Vuelvo, ahora sí, el paso por Larreta en La Pampa dejó justamente estas denuncias otra vez sin respuestas. Alguna vez en algún medio en Buenos Aires Larreta puso en duda la existencia de esas prestaciones por parte de la Fundación Favaloro. Hay que decir que ese triunvirato que acabo de mencionar tuvo una causa. Fueron citados incluso a declarar por un juez que se apellidaba Bonadío, que fue el mismo juez que luego termina sobreseyendo a los interventores por falta de mérito. ¿Cuáles eran las sospechas? Y bueno, irregularidades en las licitaciones y haber favorecido a determinadas empresas con servicios o con la compra de medicamentos. Y un detalle más. En septiembre, cuando Facundo Manes cierra el acto de campaña de las PASO, se mostró con un libro de Favaloro, recordándole también en esa interna el tema Larreta.